¿Por qué se agrietan nuestras bardas? Generalmente esto sucede por la falta de cimentación o la mala construcción de la misma. En este caso estamos viendo que aparece una grieta escalonada sobre la barda. En este caso, esta grieta vertical generalmente sucede por un asentamiento en la barda. Esto debido a la mala cimentación. Y como vemos que en este caso la grieta supera los 3 milímetros, nos está hablando que es un problema ya de un asentamiento grave. Desafortunadamente, cuando construimos una barda, no nos preocupamos de colocarle una buena cimentación. Muchas veces, si bien nos va, el albañil procede a colocar una viga de cimentación pequeña. La realidad es que siempre deberíamos de contar con una cimentación, ya sea a base de zapatas aisladas o a base de una cimentación corrida en una barda, especialmente si después estamos pensando en utilizar esta misma barda como soporte para una nueva construcción. Vamos a hacer un cálculo rápido de cuánto pesa un metro lineal de barda de 2.5 metros de alto. En primer lugar, tenemos que saber que en un metro cuadrado de muro de bloc caben 12.5 blocks. Multiplicamos los 12.5 blocks por los 2.5 metros de alto, obtendremos que de puro bloc el peso de nuestra barda será casi de 440 kilogramos. Aparte tenemos que considerar el peso del cerramiento y el peso de la trave de cimentación. Vamos a calcular ambos elementos con una sección muy pequeña, que es la del cerramiento, que es de 15 por 20 centímetros de altura. Multiplicamos .15 por .20 por el peso específico del concreto, 2.400 kilogramos por metro cúbico. Nos da que cada elemento pesará 72 kilos en un metro lineal. Entonces aquí, en puro bloc, cerramiento y trave de cimentación, ya estamos hablando que un metro lineal de barda de 2.5 metros de alto pesa 600 kilos. Si estamos colocando esos 600 kilos en una franja de 15 centímetros, dime tú por lógica si eso necesita una cimentación o no. Entre más alta la barda, corre más peligro de caerse porque le afectan varios factores como el viento, como el tipo de suelo, etc. Entonces siempre es bien importante que nuestra barda tenga una buena cimentación y que hagamos las juntas con otros elementos ya existentes de la forma correcta. Por último, vamos a explicar rápidamente los elementos que componen o deben de componer una barda. En primer lugar, pues es el muro de bloc. Tenemos que considerar que siempre debemos de rematar con un cerramiento de concreto de 15 por 20 centímetros. Debemos colocar castillos de concreto por lo menos a cada 3 metros y nuestra trave de cimentación, la cual transmitirá el peso de la barda directamente a la cimentación, ya sea una cimentación corrida o zapatas aisladas. Muy bien amigos, esperemos que este video les sea de utilidad. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, ya que YouTube ya no está dando notificaciones de los nuevos videos. Si les gustó, regálanos un like y nos vemos en la próxima.